Hola a todas y todos. Vamos a ver en este video cómo hacer cálculos de calor y de trabajo en sistemas termodinámicos. Comenzamos por lo más complicado, que son los cálculos de trabajo. Ustedes habrán visto en los cursos de física que se realiza trabajo mecánico cuando una fuerza desplaza su punto de aplicación. Si yo tengo un desplazamiento infinitesimal, un pequeño desplazamiento, entonces el trabajo realizado se calcula por la siguiente expresión. Acá tengo delta W denota una pequeña cantidad de trabajo intercambiado. El puntito que está acá indica que esto es el producto escalar entre dos vectores, porque no hay que perder de vista que tanto la fuerza como el desplazamiento son magnitudes vectoriales. Entonces, para hacer un cálculo de trabajo hay que hacer un producto escalar de vectores. Cuando quiero calcular el trabajo total, entonces lo que tengo que hacer es sumar todos esos cachitos de trabajo infinitesimal, y sumar cantidades infinitesimales es equivalente a integrar. Fíjense que acá la integral tiene como un subíndice c, que esto quiere decir es una integral a lo largo de una curva, que es la curva que me va indicando cómo fueron la suma de todos estos desplazamientos. Entonces el trabajo total es la integral del producto escalar de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Esto es el trabajo, digamos, en su forma más general. En termodinámica hay distintas expresiones para calcular el trabajo que salen de esa expresión más general, pero también hay otras clasificaciones y definiciones que son particulares de la nomenclatura en termodinámica. En particular, clasificamos el trabajo de acuerdo al tipo de fuerza que realiza el trabajo, y entonces tenemos esta subdivisión. El delta W es un delta W P por B más un delta W estrellita. Así lo llamamos nosotros, en el curso lo vamos a llamar así. El delta de WP por B es lo que llamamos trabajo de expansión-compresión, o también trabajo P por B, y es un trabajo que se realiza cuando el sistema modifica su volumen. Cuando el sistema cambia su volumen, hay un trabajo que se realiza contra la fuerza externa, y entonces eso es lo que llamamos trabajo P por B. Trabajo estrellita en muchos de los libros que ustedes van a ver también se llama trabajo útil. Trabajo útil es todos los trabajos excepto el trabajo P por B. Por ejemplo, el trabajo eléctrico que se realiza en las pilas cuando se transfieren cargas a lo largo de una diferencia potencial, o el trabajo superficial, que es el trabajo que hay que hacer para modificar un área. Digamos, hay otras posibilidades. Nosotros en esta parte del curso, en el módulo 1, nos vamos a preocupar solo por el trabajo de expansión, compresión o trabajo P por B. Y trabajo útil vamos a ver algo cuando veamos pilas en el módulo 2. Bueno, en cuanto al trabajo de expansión, compresión, la fórmula más general para hacer los cálculos del trabajo de expansión, compresión es la siguiente. Delta WP por B es menos el producto de la presión externa por el diferencial de B. Ustedes pueden encontrar en cualquiera de los libros de la bibliografía recomendada o en el material, en el texto que nosotros les pasamos, pueden encontrar de dónde sale esta fórmula. Ahora a nosotros, digamos, no nos importa la definición no nos importa la deducción de esta fórmula. Lo importante es que sepan que esta es la fórmula más general para hacer los cálculos de trabajo P por B. Todo el resto de las expresiones del trabajo las vamos a sacar de esta fórmula muy sencilla. Muy bien, entonces esto es un trabajo infinitesimal. Si yo quiero calcular el trabajo total, cuando el sistema, en vez de tener un cambio infinitesimal de volumen, tuvo un cambio finito de volumen, lo que tengo que hacer es integrar a lo largo del camino que haya seguido el sistema. Y ojo, porque
como les marco acá, esta es una integral de líneas. Es una integral que así, digamos, a primera vista parece algo sencillo, pero hay que hacer distintas consideraciones para poder resolverla de manera correcta. Antes de pasar a la resolución de esa integral en algunos casos particulares, quiero marcarles algunas cuestiones importantes referidas a los signos que tiene el trabajo. Otra vez, partimos de la ecuación más general y observamos lo siguiente. Si el diferencial de B es mayor que 0, entonces, como tengo este signo menos acá, una presión siempre es un número positivo. Entonces, el signo que va a tener el trabajo está determinado por el signo que tiene el diferencial de B. Si el diferencial de B es positivo, o sea, si tengo una expansión, como tengo este signo menos acá, el trabajo es negativo. Y observamos qué es lo que pasa con las fuerzas. Cuando el sistema se expande, los límites del sistema sufren un desplazamiento que tiene el mismo sentido que el sentido de la fuerza del sistema. Entonces, como el desplazamiento es en el mismo sentido que la fuerza que hace el sistema sobre la pared, decimos que el sistema hace trabajo sobre el entorno. Y cuando el sistema hace trabajo sobre el entorno, como vemos acá, el delta W, el trabajo es negativo. Bueno, y todo lo contrario ocurre cuando yo tengo una compresión, o sea, cuando el diferencial de B es negativo, entonces el trabajo es positivo. En ese caso, el desplazamiento de la pared es o tiene el sentido de la presión externa. Y en ese caso decimos entonces que es el entorno el que hace trabajo sobre el sistema. Cuando el entorno hace trabajo sobre el sistema, el delta W es mayor que 0. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la integral del trabajo. En términos generales, cuando ustedes tienen una integral, esto es algo que no tienen que perder de vista nunca, hacer una integral es hacer una sumatoria, de cachitos infinitesimales. En este caso, lo que tengo que hacer para hacer esta integral, o lo que hago cuando hago esta integral, es sumar los productos de los cambios de volumen por la presión externa que tenía cuando ocurrió cada pequeño cambio de volumen infinitesimal. Eso es lo que hacemos. Entonces, hacer la integral implica multiplicar cada pequeño cambio de volumen por una presión externa igual a la presión externa que tenía el sistema o que sufría el sistema cuando ocurrió ese diferencial de B. Matemáticamente, eso es conceptualmente. Ahora, matemáticamente eso implica que yo tengo que escribir la presión externa como una función del volumen para luego hacer la integral. Y entonces vamos a ver ahora cómo hacer eso con algunos ejemplos. Bueno, el primer ejemplo que vamos a ver es el de una expansión o compresión isotérmica reversible de un gas ideal. Ya en un video anterior yo les comenté cómo se llevaba a cabo este proceso, pero vamos a discutirlo mínimamente. Yo tengo que tener el gas en contacto con un foco térmico separado por paredes diatérmicas de manera tal de que pueda fluir calor. Entonces, si quiero que haya una expansión, lo que voy a tener que hacer es descomprimir el gas, o sea, ir bajando la presión del gas. Y si quiero que, al revés, que ocurra una compresión, voy a tener que ir comprimiendo, o sea, agregando cada vez más presión externa sobre el gas. El punto más importante para la discusión que viene ahora es que yo quiero acá que sea un proceso reversible. Entonces no puedo comprimir o descomprimir de golpe, sino que esas compresiones, en este caso esas descompresiones, se tienen que ir haciendo en forma muy paulatina. Por ejemplo, para el proceso que tengo acá, que empieza una presión PA mayor que PB, lo que tengo que ir haciendo es haciendo pequeños cambios en la presión externa diferencial de P
dejar que el sistema se equilibre. Vamos a decir así, empiezo mi sistema y el entorno están a P. Después lo que hago es disminuyo la presión externa en un diferencial de P. Eso hace que mi sistema se tienda a expandir un cachito, y entonces cuando se expande ese cachito llega a P menos diferencial de P. Dejo equilibrar, una vez que se equilibró, reduzco la presión externa en otro diferencial de P. Y otra vez, entonces el sistema se va a expandir hasta que esté a una presión P menos 2 diferencial de P. Y así sucesivamente voy cambiando la presión externa en cantidades infinitesimales y dejo equilibrar. Si yo hago eso, lo que consigo es, por un lado, que el sistema siempre se pueda ir equilibrando con el entorno mediante un flujo de calor y entonces la temperatura se mantiene constante. Y lo otro que consigo es que la presión externa y la presión interna solo difieran en una cantidad infinitesimal. Y cuando difieren en una cantidad infinitesimal, yo en los cálculos lo puedo considerar como si fueran iguales. Cuando digo, acá pongo el calificativo reversible, una de las cosas que estoy diciendo es que en todo momento la presión externa y la interna son casi iguales, son prácticamente iguales, las voy a considerar como que son iguales. Eso es lo que estoy diciendo cuando digo reversible, o es una de las tantas cosas que estoy diciendo cuando digo que es reversible. Vamos a ver entonces cómo aplica esto al cálculo del trabajo. Siempre vamos a partir de la ecuación más general para calcular el trabajo, y entonces, como les decía, por ser un proceso reversible yo puedo reemplazar la presión externa por la presión del sistema. Y ahora tengo que resolver este integral y fíjense la situación, la disyuntiva. Yo tengo mi integrando, es P, y P va cambiando. Yo sé que P es algo que va cambiando. Para distintos volúmenes tengo distintas presiones. Y mi variable de integración es B. Entonces, así como está planteado, no lo puedo resolver. Tengo dos posibilidades. Una es escribir P como función de B, o podría escribir el diferencial de B en función del diferencial de P. Cualquiera de esas dos cosas es correcta. Lo más fácil es escribir P como función de B y luego integrar. Y eso lo podemos hacer en este caso muy fácil porque como tengo un gas ideal, P es N por R por T sobre B. Entonces ya me queda planteada una integral que puedo resolver usando el hecho de que la temperatura es constante. Bueno, y tengo un sistema que es cerrado, entonces N también es constante, N, R y T salen afuera de la integral y me queda la integral entre B1 y B2 del diferencial de B sobre B. La integral del diferencial de B sobre B es logaritmo de B, evaluado entre B2 y B1 es logaritmo de B2 menos logaritmo de B1, que usando las propiedades de los logaritmos se transforma en logaritmo de B2 sobre B1. Y esta es la expresión final para el trabajo intercambiado en una expansión o compresión isotérmica reversible de un gas ideal. Gráficamente, este trabajo se puede calcular también o se puede ver representado gráficamente, y para eso tenemos que considerar que en general el valor numérico de una integral es igual al área bajo la curva que representa al integrando en función de la variable de integración. Ahora vamos a decir en castellano, eso quiere decir, o en nuestro caso, eso quiere decir que es el área bajo la curva en la que represento P como función del volumen. Mi integrando es P y mi variable de integración es el volumen. Entonces, si yo hago una gráfica de P en función del volumen, el área bajo la curva, acá tengo la curva P en función del volumen. Yo fui del punto A al punto B. Entonces, el área bajo la curva P en función del volumen, desde A hasta B o desde B hasta A, de acuerdo si tengo una expansión o compresión, eso es el trabajo. Tengo esos límites de integración y ese área que está marcado ahí es el trabajo, o menos el trabajo, porque ustedes fíjense que un área siempre es un número positivo y el trabajo puede ser positivo o negativo. Si tengo una expansión, habíamos dicho que es negativo,
entonces en ese caso el área es menos el trabajo. O, bueno, si tengo una compresión, entonces el trabajo es positivo y es exactamente igual al área. Segundo caso que vamos a considerar, el de un calentamiento o enfriamiento reversible a P constante del gas ideal. Fíjense, acá nuevamente uso el término reversible. Reversible. Y a P constante significa que la presión del sistema se mantuvo constante. ¿Cómo hice para que la presión se mantenga constante mientras caliento o enfrío? Bueno, lo que tengo que hacer es tener un entorno de presión constante. Acá en el grafiquito este está indicado o sugerido la presión constante poniendo una pesa que es siempre la misma. Entonces lo que voy a hacer es ir calentando de manera también muy suave, muy paulatina, como les decía en el otro video. Poner un mechero no es la mejor representación, pero lo que tengo que hacer es hacer que el sistema se vaya calentando de a poquito y cada pequeño diferencial de T que cambia su temperatura, dejo equilibrar de manera tal de que va modificando su volumen para mantener constante la presión. Si supongamos que esto se calienta un poquito, entonces tendería a subir la presión, pero como está la pared móvil, se va a mover hasta que las presiones se igualen. La forma en general, de hacer un proceso que sea a presión constante es separar el sistema del entorno por una pared móvil y el entorno tiene que tener una presión constante igual a la de mi sistema. Entonces yo voy calentando y el sistema se va adaptando, moviendo su pared de manera tal de dejar la presión siempre igual a la presión del entorno. Referido al cálculo del calor, referido al cálculo del trabajo, nuevamente empiezo con la fórmula más general. Como es reversible, puedo reemplazar P externa por la presión del sistema. Ahí me queda la ecuación y ahora es más sencillo porque como P es constante, directamente la puedo sacar afuera de la integral y me queda menos P por la integral del diferencial de B, que la integral del diferencial de B es B. O sea, integral y diferencial son acciones opuestas, entonces la integral del diferencial es lo mismo que nada. Esto me queda menos P por B evaluado entre B2 y B1, es menos P por B2 menos B1, y a B2 menos B1 lo vamos a poner como delta B. Y en general siempre vamos a poner delta de una función de estado, o delta, en este caso de B, al valor final menos el valor inicial. Y esta es nuestra expresión para el trabajo que se realiza cuando un gas ideal se calienta o se enfría a presión constante. Y la representación gráfica en este caso es muy sencilla, es el área bajo la curva entre el volumen inicial y el final. Acá ya otra vez puede ser el trabajo o menos el trabajo del área, dependiendo si es una expansión o una compresión. La curva es simplemente una recta horizontal. Bueno, y ahora viene el último ejemplo que vamos a ver, es el del trabajo contra una presión externa constante. Y esto es muy importante que ustedes no lo confundan con el proceso a presión constante que acabamos de ver. Esto es diferente. La situación acá es más o menos como la siguiente. Yo tengo mi sistema a una cierta temperatura y presión y tengo el entorno a la misma presión. Muy bien. Ahora lo que hago es, por ejemplo, reduzco bruscamente o de manera drástica la presión externa. En este caso yo eso se los representé como que le saqué una de las pesitas que mantenían el entorno a la presión P. Entonces, cuando hago eso, la situación que genero es que tengo el gas a una presión P y el entorno a una presión P menos diferencial de P. Lo mismo que les voy a contar ahora podría, digamos, el mismo tipo de desequilibrio se genera si yo en vez de quitar una pesa, agrego una pesa y hago un incremento brusco de la presión. Pero lo importante es acá, que se genere una situación
en donde el gas de mi sistema tiene una presión y el entorno tiene una presión distinta. Y esta diferencia es una diferencia finita, no es una diferencia infinitesimal que se puede despreciar. Entonces, eso tiene como consecuencia que no hay equilibrio mecánico y que por lo tanto va a ocurrir un proceso que es irreversible. ¿Y qué proceso va a ocurrir? Va a ocurrir que el gas, en este caso, se va a expandir. ¿Hasta cuándo? Se va a expandir hasta que las fuerzas sobre esta pared móvil se igualen, y esas fuerzas se van a igualar cuando el gas tenga una presión P menos diferencial de P. Entonces, el sistema comienza a una presión P, pero va a terminar a P menos delta P. Entonces, por eso es que no es un proceso a presión constante, porque la presión del sistema no es constante. Es un proceso contra una presión constante, porque la presión contra la que se realiza la expansión es la presión del entorno, que es siempre la misma. En este ejemplo que yo les preparé, es P menos delta P. Entonces, para hacer el cálculo, escribimos WP por B es menos la integral de P externa por diferencial de B. Siempre partimos de la ecuación más básica y más general. Como la P externa es constante, la saco afuera de la integral, me queda menos P externa por la integral del diferencial de B entre B1 y B2, y eso ya vimos que es igual a el delta de B. Entonces, en este caso, el trabajo es menos P externa por delta B. ¿Qué pasa con la representación gráfica? Yo acá tengo mi sistema con una cierta presión y termina en otra presión, y esa presión en la que termina es igual a la presión externa que se mantuvo constante durante todo el proceso. Ahora, mi sistema cambió su presión desde acá hasta acá. Bueno, también cambió su volumen, ¿no? Va desde este punto hasta este punto. Como es un proceso irreversible, yo no lo puedo representar por una curva suave. Entonces, no es esta curva que está acá no es realmente como fue cambiando la presión del sistema. Esta curva, así cuando la representamos con este serrucho, lo que estamos diciendo es un proceso irreversible que no tenemos idea de qué fue lo que pasó. Ahora, ¿puedo representar yo en este gráfico el trabajo? Bueno, puedo hacerlo, si acá en vez de poner en el eje vertical P, que es P del sistema, pongo P externa. Eso podría ser una posibilidad. Y la otra es que ustedes se den cuenta que el trabajo acá es el producto de el área de este rectángulo, que tiene una base delta B y una altura que es P externa. Entonces, el área de este rectángulo que está acá es el trabajo puesto en juego, también en este caso, simplemente porque veo en esta ecuación que la fórmula que tengo para el trabajo es la fórmula del área de un rectángulo como el que está acá. Trabajo o menos el trabajo, nuevamente dependiendo de si haya sido una expansión o una compresión. Bueno, entonces con eso terminamos por ahora con los cálculos de trabajo, y vamos a ver cálculos de calor. En cuanto a los cálculos de calor, es importante que ustedes diferencien dos situaciones que son completamente diferentes, completamente distintas. Una es cuando se intercambia calor y debido a ese intercambio de calor hay una variación de temperatura. Y la otra es cuando se intercambia calor y no hay cambio de temperatura. Hay circunstancias, hay procesos en los que el calor intercambiado no produce un cambio de temperatura, y los cálculos de calor son completamente diferentes en un caso y en otro. Entonces, como primer recomendación es, cuando tengan que hacer un cálculo de calor, analicen primero si hay cambio de temperatura o si no hay cambio de temperatura, porque las ecuaciones que tienen que usar son distintas. Bueno, respecto al intercambio de calor con variación de temperatura, consideremos los casos de procesos a presión y volumen constante.
¿Mm? Y lo que se observa en esas circunstancias, si se intercambia calor a P o B constante y hay cambio de temperatura, es que para pequeñas cantidades de calor intercambiado, la variación de temperatura es proporcional al calor. Delta de Q es proporcional al diferencial de T. Acá este delta de Q implica o denota una pequeña cantidad de calor intercambiado y diferencial de T es una variación infinitesimal de la temperatura. El subíndice alfa podría tomar el valor B o valor P, indicando si el proceso es a volumen o presión constante. O sea, si yo escribo delta QB, es que es una pequeña cantidad de calor intercambiado a volumen constante. Y delta QP es una pequeña cantidad de calor intercambiado a presión constante. Entonces, para transformar, cuando yo tengo una proporcionalidad, se puede transformar en una igualdad agregando una constante de proporcionalidad, y en este caso la constante de proporcionalidad C sub alfa, que puede ser C sub P o C sub P, es lo que denominamos la capacidad calorífica. Respecto a la capacidad calorífica, acá se las vuelvo a escribir de una manera alternativa como el cociente entre la pequeña cantidad de calor intercambiado y la variación de temperatura que produjo ese intercambio de calor. Ya escribirla de esta manera nos recuerda que la capacidad calorífica no está definida si T es constante, porque si T es constante, este calor es un número finito, un número, digamos, y el diferencial de T es 0, y no se puede dividir por 0, entonces la capacidad calorífica no tiene valores determinados en los procesos isotérmicos. Por eso, cualquier cálculo de calor que implica la capacidad calorífica se puede hacer o corresponde hacerlo si hay cambio de temperatura, y no se puede hacer si el proceso es isotérmico. La segunda cuestión que es importante mencionar es que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva. Para ver por qué esto es así, fíjense, vamos a suponer que yo quiero producir un cambio, o se produce un cambio de diferencial de T de 0,1 grado. Ahora, si esos 0,1 grados yo tuve que calentar un pocillo de agua, tuve que entregar una cierta cantidad de calor. Ahora, si calenté una olla de agua, tuve que entregar más calor. Y como tengo el cociente y siempre estoy dividiendo por el mismo número 0,1 grado, eso significa que la capacidad calorífica de la olla de agua es mayor que la capacidad calorífica del pocillo de agua, y si tuviera una pileta de agua va a ser mayor que la de la olla, y así siguiendo. O sea, la capacidad calorífica es una propiedad extensiva porque cuanto más materia tengo, más calor tengo que intercambiar para producir el mismo cambio de temperatura. La capacidad calorífica depende del estado de agregación, o sea, una misma sustancia va a tener distintas capacidades caloríficas cuando esté como un sólido, cuando esté como líquido, cuando esté como gas, y aún dentro, aún para un mismo estado de agregación, va a tener una variación de la capacidad calorífica con la temperatura. La excepción a eso último que les acabo de decir es el gas monoatómico ideal. Los gases monoatómicos tienen una capacidad calorífica independiente de la temperatura. Y acá tienen algunos ejemplos. Fíjense, en este primer gráfico tenemos cómo varía la capacidad calorífica a volumen constante en función de la temperatura. El helio, que es un gas monoatómico, tiene una capacidad calorífica constante. Y otras moléculas como el CO, el CO2 o el etileno tienen capacidades caloríficas que van cambiando con T. En general, cuanto mayor es, más compleja es la molécula, cuanto más enlaces tiene, mayor es la variación de su capacidad calorífica con la temperatura. Pero igual a nosotros tanto el detalle de por qué las capacidades caloríficas se comportan de esta manera no nos interesa. Sí nos interesa saber que en general la capacidad calorífica depende de la temperatura y que hay algunas circunstancias particulares, como por ejemplo un gas monoatómico ideal, donde esa capacidad calorífica es independiente de la temperatura.
Y acá en el gráfico en la derecha lo que tenemos es cómo varía la capacidad calorífica a presión constante de una sustancia desde el 0 Kelvin hasta que la sustancia está en estado gaseoso. Bueno, nada, en 0 Kelvin vale 0, va subiendo al aumentar la temperatura, la capacidad calorífica del líquido es mayor que la del sólido y la del gas, y en los puntos de fusión y de ebullición, fíjense que está marcado con una línea punteada porque esos son los cambios de fase, y ahí, como vamos a ver en un momentito, no está definida la capacidad calorífica. Bueno, calor específico y capacidad calorífica molar. Como la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, yo necesito definir propiedades intensivas que se puedan tabular y que me permitan calcular la capacidad calorífica de una sustancia. Yo quiero calcular la capacidad calorífica de, no sé, podemos asumir una pileta de natación, porque quiero poner calentador para que mi pileta de natación siempre tenga el agua, no sé, a 15 grados, por ejemplo, qué sé yo, no sé, 18. Entonces agarro, tengo que saber cuánto es la capacidad calorífica de mi pileta de agua, pero no va, la cantidad de agua que yo tenga en mi pileta no va a estar en ninguna tabla. Lo que va a estar en una tabla es la capacidad calorífica para una cierta cantidad de agua. Y esas son entonces las cosas que yo puedo encontrar tabuladas. Una de esas propiedades intensivas entonces que puedo encontrar tabulada es lo que se llama el calor específico, que se calcula dividiendo la capacidad calorífica del sistema por la masa del sistema, y es entonces la capacidad calorífica por unidad de masa. Si yo divido, por ejemplo, divido por la masa en gramos, va a ser la capacidad calorífica de 1 gramo de ese sistema. Eso es calor específico. Otra alternativa, otra propiedad intensiva alternativa que me sirve para calcular capacidad calorífica es lo que llamamos la capacidad calorífica molar, que la representamos con una rayita. Todas las propiedades molares las vamos a representar como con una rayita encima del símbolo. La capacidad calorífica molar es la capacidad calorífica de un mol de esa sustancia y se obtiene dividiendo la capacidad calorífica que tenga de mi sistema, de los tantos n moles que yo tenga, dividido el número de moles. Es la capacidad calorífica de un mol de sustancia. Entonces, en las tablas, en los libros de físico-química, en Google, lo que fuere, ustedes van a encontrar tabulada o bien calores específicos o capacidades caloríficas molares de las distintas sustancias, y con eso pueden calcular la capacidad calorífica del sistema que ustedes quieran considerar. Y para un gas monoatómico ideal, este dato que yo les decía que tiene una capacidad calorífica constante, la capacidad calorífica molar a volumen constante de un gas monoatómico ideal es 3 medios de R, donde R es la constante de los gases. Bueno, ¿cómo hacemos entonces el cálculo del calor total? Para calcular el calor total tengo que sumar los infinitos pequeños calores que se fueron transfiriendo, esto es integrar. Entonces escribo delta de Q como el producto de la capacidad calorífica por diferencial de T en ir desde T1 hasta T2. Y acá se dan dos posibilidades. Una es si la capacidad calorífica es independiente de la temperatura. Si es independiente de la temperatura, esa es la situación más sencilla, porque entonces la saco a la capacidad calorífica afuera del integral y me queda que el calor es el producto de la capacidad calorífica por la integral de diferencial de T entre T1 y T2. Esto es la capacidad calorífica por T2 menos T1, o sea, la capacidad calorífica por delta T. Esta es la situación más sencilla, cuando la capacidad calorífica es independiente de T, o a veces pasa que la capacidad calorífica no es exactamente independiente de T, pero yo quiero simplificar el cálculo, la dependencia no es muy fuerte, el intervalo de temperaturas no es muy grande, y entonces la saco afuera de integral, hago la aproximación de considerarla constante. La alternativa es, si la capacidad calorífica depende de T, bueno, ahí no tengo otra que reemplazar en este integral. Acá tengo que escribir la capacidad calorífica como función de T. Los problemas me van a dar, en los problemas del seminario ustedes van a encontrar
la capacidad calorífica como función de la temperatura y tienen que reemplazar en la integral y después hacer la integral correspondiente. Bueno, y respecto del cálculo del calor en procesos isotérmicos, uno de esos procesos es la expansión compresión isotérmica reversible que vimos hace un momento. Para hacer el cálculo del calor en esta situación, nos falta todavía ver el primer principio de la termodinámica. Así que esto por ahora no lo podemos hacer, simplemente les planteo que si tienen una situación como esta, expansión, compresión isotérmica reversible de un gas ideal, no pueden usar capacidad calorífica porque acá T es constante, tienen que hacerlo de otra forma. Eso queda pospuesto para una próxima clase, ver cómo es este cálculo. La otra situación de proceso isotérmico en donde se intercambia calor, que es relevante para el curso, son los cambios de fase reversibles. Yo acá les puse en la pantalla lo que se llama una curva de calentamiento, y esta es una curva de calentamiento de una sustancia a una determinada presión. Fíjense, en el eje Y se grafica la temperatura y en el eje X la cantidad de calor que se le entregó a la sustancia. Y en la representación que tengo hecho acá, comienza, cuando todavía no se entregó nada de calor, la sustancia es un sólido. Y lo que se observa es que a medida que yo le voy entregando calor al sólido, bueno, como veíamos recién, voy entregando calor a presión constante y va subiendo la temperatura. Entonces acá tengo un calentamiento cuyo calor podría calcular con la fórmula dCp. Ahora fíjense lo que ocurre cuando yo llego al punto de fusión. Esta temperatura que está acá es la temperatura de fusión. Cuando llego al punto de fusión, aunque sigo entregando calor, fíjense que el calor sigue aumentando cuando yo me muevo. El calor sigue aumentando cuando yo me muevo hacia la derecha, la temperatura no cambia. Y eso pasa en los cambios de estado, digamos en todos los cambios de estado. Se transfiere calor en el cambio de estado, pero la temperatura no varía mientras coexisten las dos fases. Acá coexisten las fases sólido y líquido, se intercambia calor y la temperatura no varía. Una vez que todo el sólido se convirtió en líquido, si yo sigo intercambiando calor, entonces ahí otra vez se vuelve a calentar el sistema y se verifica un aumento de la temperatura. Entrego calor y aumenta la temperatura a lo largo de esta línea recta. Y eso sucede ¿hasta cuándo? Hasta que alcanzo la temperatura de ebullición. Cuando alcanzo la temperatura de ebullición, nuevamente empiezo o continúo entregando calor, pero ya no se verifica un aumento de la temperatura, sino que lo que va haciendo es que el calor que voy entregando se usa para pasar mi sustancia de líquido a gas. Bueno, y recién una vez que todo el líquido se convirtió en gas, cuando ya tengo solo gas, ahí sí sigo entregando calor, se calienta el gas. Bueno, entonces, lo importante para la discusión actual es estas partes, este calor que entregué y que se usó para producir la fusión y no para aumentar la temperatura, o este calor que se usó para vaporizar la sustancia y no para subir la temperatura. Son calores que se ponen en juego en los cambios de fase. Entonces, si yo tengo que hacer un cálculo, si ustedes tienen que hacer un cálculo que involucre el calor puesto en juego en un cambio de fase, tienen que buscar en las tablas cómo son estos calores. Los calores de fusión y vaporización están tabulados para un mol de sustancia pura o para un gramo de sustancia pura o para un kilo de sustancia pura. O sea, están tabulados estos calores, no se pueden calcular a partir de capacidad calorífica porque estos son procesos que son a T constante, entonces aunque P es constante no pueden usarse P para calcular este calor, sino que tienen que ir a buscar en las tablas y cuando veamos entalpía ya les vamos a decir con más
detalle, digamos, qué parámetro es el que tienen que ir a buscar, pero en principio estos calores de vaporización o de fusión se sacan de tablas y no se pueden calcular con capacidad calorífica. Bueno, y para terminar, hablemos un cachito de el equivalente mecánico del calor. La unidad caloría es una unidad que originalmente fue definida como una unidad de calor. Es el calor, o se define la caloría como el calor requerido para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua desde 15 a 16 grados centígrados. Por otra parte, el joule fue definido originalmente como una unidad de trabajo. Es el trabajo que se realiza cuando una fuerza de 1 newton se desplaza en 1 metro. Ahora bien, hace ya muchos años hubo un experimento que estableció la equivalencia entre ambas unidades. Estableció que una caloría es igual a 4,184 joules, y esto es lo que se llama el equivalente mecánico del calor. Esta equivalencia obviamente es posible porque ambas son unidades de una misma propiedad, que son unidades de energía. Inicialmente no se sabía que el calor y el trabajo eran manifestaciones de una misma propiedad, que es la energía, y luego, bueno, sí se supo, pero el experimento que estableció esta equivalencia es un experimento muy interesante que realizó Joule, y que luego entonces en el aula virtual les vamos a subir unos enlaces para que puedan ver cómo se lleva a cabo el experimento que estableció la equivalencia entre calor y trabajo. Bueno, y con esto entonces terminamos en este video. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima con el primer principio de la termodinámica. Chao.